Capítulo 7. Miedo. Lily no se apresuró para decirle a Tracy lo que sucedía. Se reunió con Melanie por algunas semanas más, nuevamente los martes a las 6 de la tarde. Sabía que esa fecha había sido especial para ambos. Ella comenzó a registrar lo necesario para conocer más a fondo la forma de ser de Melanie, qué tan dispuesta estaba a creer en cosas, cuánto había influido la magia en su vida y cómo la había recibido. Tracy hizo de su prioridad máxima cuidarse de sus encuentros con las criaturas de la oscuridad en ese tiempo, a las que podía ver cada vez más traviesas y de una estatura mayor. No iban a lastimarlo, estaba seguro de que no podían, pero eran criaturas aterradoras que lo hacían saltar de donde quiera que se encontrara. Melanie sufrió por estas criaturas también, pero al no poder verlas, se sintió aún más intranquila. En realidad, el no saber qué sucedía consumió su vida casi por completo. Ella siempre había querido experimentar un fenómeno que le demostrara que había algo más que lo que conocía, algo que le diera la oportunidad de saber que la energía producida por algo intangible e invisible existía. Un fenómeno parecido a un poltergeist le dio lo que quería a costa de la tranquilidad de la que había gozado siempre. Apenas las cosas se pusieron peores, consiguió cámaras de seguridad que instaló en toda su casa. Solo sirvió para incomodarla aún más, cuando revisaba las cámaras y veía cosas de las que nunca se habría dado cuenta. Ella no pudo quitarlas ni dejar de revisarlas pese a que el malestar se intensificó. Sin embargo, gracias a la objetividad que le habían brindado las visitas a casa de Lily, supo mantener la mente fría para empezar a hacer averiguaciones con respecto a los fenómenos durante los primeros momentos extraños, intentar comunicarse, probar la inteligencia de lo que fuera que produjera eso, intentar monitorear con todos los medios de los que dispusiera gracias a compras por internet cuáles eran los movimientos de esas cosas y cuáles eran sus objetivos. No pudo encontrar más que un ápice de conciencia en ellos, pero no se daría por vencida, por mucho daño que le hicieran, por mucha incomodidad que sintiera, por mucho que creyera estar loca. No le había dicho a nadie más que a su familia, quienes la habían apoyado desde la distancia de forma casi inútil. Así fue como se mantuvo fuerte por varias semanas, pero el cambio en su salud física fue más evidente que nunca. El malestar que la había asediado por meses ahora tenía forma, y la estaba consumiendo poco a poco, haciéndola levantarse en la noche y caminar sin rumbo, haciéndola entrar en trance mientras bajaba las escaleras o se preparaba algo de comer, lanzándola contra una pared mientras caminaba por el comedor o tirando de su cabello o sus pies incluso mientras estaba en el trabajo. Cuando despertó una mañana con moretones en la piel, mordidas y marcas extrañas, decidió que no le diría nada a su familia. Comenzó un nuevo infierno para ella al pensar que cualquiera que estuviera con ella en esa situación podría sufrir también. Empezó a sentirse como una persona tóxica, y se obligó a sí misma a mantenerse a una distancia considerable de las demás, permitiéndose desde luego la convivencia necesaria para sentirse bien y no desesperar, asistiendo a las reuniones más necesarias y ajustando las horas de las visitas a la casa de Lily. Su curiosidad por las cosas que la asustaban era tan fuerte como el miedo mismo, y mientras más crecía, más alimentaba su necesidad de saber. La estaba quemando por dentro, y en su sed de conocimiento, esperaba que algo cambiara al aparentar que nada sucedía, pero tampoco ocurrió así, e intentó probar algunas cosas. Era lo único que podía hacer, así que se resignó a vivir el infierno en su hogar mientras pensaba que más no había intentado para solucionarlo. Le confesó todo esto a Lily una tarde. Creía que Lily sería más receptiva con la idea, pero sentía miedo de confesar algo de esa magnitud. El semblante de Lily no fue de sorpresa, como esperaba, sino de espanto. Intentó disimularlo, pero aquello había sido muy obvio, y asustó a Melanie al pensar que su vecina sabía algo que ella ignoraba. No fue difícil atar cabos, los fenómenos habían comenzado el mismo día que Lily la invitó a tomar el té, después de esa profunda plática en la que ella se dio cuenta que podía contemplar sus sufrimientos si se aferraba a una fantasía, a algo que la hizo sentirse bien. No sabía si tenía algo que ver, se le ocurrió que podía ser que estuviera asediada desde hacía meses y que solo cuando se sintió un poco mejor se comenzaron a presentar esos fenómenos para atormentarla un poco más. También creyó que Lily era una bruja que buscaba algo de ella y que le había hecho algo, o también que había sido toda una coincidencia muy rara. Se tomó un momento para pensarlo y después le restó importancia ante Lily diciendo que tal vez exageraba. Lily, sin embargo, no lo olvidó. Ella estaba consciente del poder que le daban las certezas a un ser humano. Sin querer, le había dado la fuerza de creer fuertemente en algo de lo que ya antes había estado segura, y ahora estaba sola. La mujer conocía de cerca a las criaturas de la oscuridad. Ella tenía los conocimientos que ningún hada poseía sobre esas criaturas, para las demás solo eran seres extraños que buscaban hacer daño, pero no podían reconocer su modus operandi, costumbres u objetivos, más bien eran entes tóxicos que apenas provocaban diferencia en el mundo, sabía cuán horribles eran, cuánto daño podrían hacer en alguien y cuánto tiempo tardaban en volver loca a una persona, orillarla a hacer locuras, a cometer crímenes, a matarlas de pena y dolor. Eran seres a los que los seres humanos habían dado demasiado poder a lo largo de su historia, tanto como a los seres de luz como ella y otras criaturas. No debían tomarse a la ligera.
La fuerza que les daba la creencia de las personas a las que asediaban les daba la fuerza para poseerlas, y si Melanie no las había visto era porque era una persona, cuya magia en el interior estaba limitada por la poca comprensión de las dinámicas emocionales que les daban vida, como cualquiera, carentes de una comprensión de sí mismas o un razonamiento lógico innato en la especie humana. Ahora que ella sabía que existían, estaría cada vez más susceptible a su acoso. La presencia de Lily en su vida había impedido que las criaturas de la oscuridad la consumieran también, pero no era suficiente. De hecho, tuvo un efecto contradictorio ya que fue la magia de un hada tan importante la que la convirtió en un blanco mucho más interesante. Tracy las había mantenido lejos cuando estuvo con ella. Era posible que Melanie hubiera olvidado que ya había vivido experiencias así cuando estuvo con Tracy y la magia alrededor de ella había crecido. La magia del polvo de amnesia especial de Lily la había hecho olvidar todo eso también. Lo cierto era que la joven le agradaba, se había dado tiempo para conocerla y se permitió incluso apreciarla por su capacidad de soñar y mantenerse positiva ante su propia tristeza. Algunos seres humanos podían hacer eso. Ahora que estaba en auténtico peligro y que la oscuridad estaba por tocarla, decidió que era buen momento para hablar con Tracy respecto a ella, y hacer algo para ayudar. Melanie tuvo una mala noche. La despertaron los ruidos habituales, y una vez tuvo el valor de bajar a revisar, sintió como una mano la sujetaba del tobillo y la arrastraba hacia abajo de la cama. No pudo evitar gritar con fuerza, pero nadie la podía escuchar, y ella no pudo entender por qué. El silencio que llegó tras sus gritos de espanto fue suficiente para dejar cicatrices morales en ella. Estaba sola con lo que fuera que la quisiera arrastrar, y su mente comenzó a divagar en la imagen de lo que fuera que estuviera haciéndole daño. Tuvo miedo. Podía ser tanto una criatura sin ojos, como una con ojos brillantes y rojos que brillarían en la cámara de seguridad como si fueran los de un animal, podía tener una gran mandíbula con dientes enormes, o podía bien no tener mandíbula o estar pegada penosamente a su cuello, tener tirones de piel colgantes y llenos de sangre, o no tener piel, tener heridas supurantes o ser una sombra, tener cabello largo, negro, seco y en partes, o no tener cabello y en lugar de eso, tener un cráneo pálido. Aquello que la sujetaba tenía dedos secos, largos, fuertes, y muy fríos que rasgaban su piel cuando ella se movía para liberarse. Ella, que había sido suficientemente afortunada para vivir cómodamente, tener todo lo que necesitaba y ser capaz de ser de ayuda para algunos, se sentía ahora al fondo de la cadena alimenticia. El que la tocaran fue suficiente para dejarla respirar el horror mismo, la intrusión a su intimidad destruyó por completo la sensación de seguridad que debía imperar en su casa, en su habitación. Una profanación de lo único que podía estar segura, la impotencia más absoluta de creer que, donde quiera que estuviera, no estaba a salvo, y lo que fuera que la asediaba, finalmente podría tocarla y hacerle daño como fuera que quisiera. Ella lloró, tan fuerte como pudo, y no dejó de gritar aunque ni siquiera ella podía escucharse. Luchó con todas sus fuerzas para soltarse, y en esa desesperación se aferró al piso de su cuarto y dejó marcas con sus uñas. Sus dedos se doblaron de dolor cuando éstas se rompieron y se desprendieron, dejando en su lugar solo carne expuesta, sangrante y estriada. Empezó a invadirla una nueva idea, era posible que no saliera de ahí con vida, que muriera ahí mismo presa de lo que fuera que estuviera bajo su cama, en el pozo séptico espiritual en el que se había convertido su hogar. No sabía si estaba lista para morir, no le hubiera molestado hacerlo de otra forma, pero ahí mismo el terror le dio la adrenalina que necesitaba para no resignarse. Su mente voló en todas direcciones mientras buscaba algo a que aferrarse ahora que tenía los dedos expuestos y la sangre la hacía resbalar, encontrando solo las patas de la cama. No quería hacerlo, era lo último a lo que podía aferrarse en su cuarto. Sus piernas comenzaron a estar frías, y lo que hubiera sido que la estuviera agarrando firmemente la sujetó de su otro tobillo, rasgándola con unas uñas que no estaban afiladas del todo, pero que cortaban su piel igualmente. Lo que fuera que la arrastraba, estaba llevándola a cierto sitio, ella lo entendió porque la sensación fría estaba acompañada de algo que no podría describirse más que como una presión hacia afuera, como si la sangre de sus piernas intentara expandirse hacia la parte exterior de su cuerpo, y voltear su carne a la inversa. Si ella se soltaba, estaba segura de que eso era lo que iba a pasar, y sintió pánico al creer que su cuerpo podría ser encontrado de esa forma, tal vez incluso podría verse a sí misma con el cuerpo deshecho antes de morir, tal vez sería más doloroso, tal vez desearía morir para evitarlo. Era un miedo completamente humano, no deseaba sufrir en absoluto, y el dolor en sus dedos fue suficiente para recordárselo. Además, tuvo miedo también porque, si se dejaba llevar por esa cosa, su familia podría nunca encontrar su cuerpo, podría ser una de esas personas desaparecidas a las que las personas culpaban, podrían crearse historias alrededor de ella que nunca le harían justicia a lo que vivió. Podrían olvidarla para siempre. La palabra resonó en su cabeza como si su vibración hiciera retumbar las columnas de su mente. Olvidar. Ella no deseaba ser olvidada, no podía serlo, no debía. Un sentimiento de disconformidad, con lo que su mente se aferraba a entender, la obligó a retroceder en su proceso y se dio cuenta de que era importante el evitar olvidar algo, un miedo extra que esa vez salió desde su corazón, no desde los estímulos que la habían aterrado físicamente. Se preguntó por qué, en todo ese tiempo,
había estado reticente a olvidar algo importante, y fue doloroso reconocer que podría no conocer su respuesta, especialmente cuando los bagajes de su mente la sacaron por un momento de la dolorosa realidad para llevarla a otra todavía más desesperante. Con toda la fuerza de la que fue capaz su cuerpo, se aferró con más convicción a la gruesa pata de la cama, con ambos brazos e incluso poniendo su cuello sobre la madera para hacer aún más presión. Sabía que se estaba haciendo daño y que toda la fuerza que hacía con todo su cuerpo para evitar que se la llevasen dejaría una marca. Pero no tenía opción, y ella sabía que no la tenía. No sabía si eso se iría con la mañana, o si siquiera la mañana llegaría. Estaba atrapada en la angustia, pero su cuerpo, por inercia, no le permitió perder la esperanza y siguió aferrándose, luchando por su vida como no muchos hacían en su tiempo en la tierra. En medio de la desesperación y el dolor, una palabra llegó a sus labios, y escapó de su garganta, arrastrándose por entre sus dientes y lengua hacia afuera. Tracy. Y por un momento, no hubo más que el sonido de ese nombre saliendo desde su pecho, muriendo en el corazón de lo que fuera que estuviera sosteniéndola. Fue como un sueño extraño, uno que olvidó en cuanto la bruma de la inconsciencia se disipó. Melanie no supo cuál era ese nombre, con qué letra empezaba o cómo se le había ocurrido, pero lo escuchó. Finalmente escuchó su propia voz en la oscuridad después de intentar gritar todo ese tiempo, aunque no supiera qué había dicho. Le había dado algo, la había hecho sentir una esperanza real, un susurro subconsciente que había estado callándose por muchos meses. Melanie creyó que había sido imaginación suya, pero después de pronunciar ese nombre, fue capaz de escuchar sus sollozos al aferrarse a la pata de la cama. Entonces lo intentó una vez más, gritó con todas sus fuerzas, lastimándose también la garganta. Escuchó su aullido retumbar en las paredes de su habitación, y supo que alguien la había escuchado. En ese momento, sintió por fin como lo que fuera que estuviera abajo de su cama, la soltaba súbitamente. Sintió además que algo mucho más pequeño pero igual de frío se alejaba de su espalda y quitaba las garras de su garganta. No sabía por qué no lo había sentido antes, pero se había ido. No soltó la pata de la cama hasta que la mitad de su cuerpo dejó de sentirse frío y presionado. Y en cuanto tuvo el valor, se arrastró lejos del vacío oscuro y se trepó a su lecho de un salto. Prendió la lámpara que había sobre la cómoda a un lado, maldiciendo no haberlo hecho antes, y contempló las heridas que había dejado la experiencia en su cuerpo, mientras lloraba desesperada, temblando con las piernas recogidas y la voz quebrada sobre su cama cada vez más manchada con su propia sangre. No miró su reloj, pero aún no era la medianoche, y tendría que pasar horas para que el sol saliera. En Fairyland, la iluminación era brillante, los colores tan vivos que harían palidecer a una flor, y la alegría de las hadas haciendo su trabajo mantenía el aspecto del lugar mejor que cualquiera. A esa hora el departamento de dientes estaba lleno. He cometido un error, Tracy, al intentar arreglar las cosas. Debes saber que no ha sido más que con la intención de ayudar. Dijo Lily, cuando citó al hombre a su oficina apenas llegó a Fairyland. Lily no pasaba más de un par de horas en el mundo humano, no más que para preparar todo lo que debiera para aparentar ante Melanie, así que poco eco se hizo de ello. Tracy, por su parte, ya tampoco pasaba más tiempo del necesario en el plano terrestre, lo atormentó en sobremanera que su jefa lo citara nuevamente, si no era para revisar algunas cosas administrativas, y él sabía que no se trataba de eso. Las noticias hicieron que Tracy se enfriara. He conocido a Melanie. La he conocido bien. Él subió la cabeza y la miró a los ojos, con la expresión asustada de un amante desconsolado que escucha un nombre que se había obligado a dejar de pronunciar. Sé cómo te sientes todavía, y tienes que saber que esto es completamente extraoficial. No eres la primera hada de los dientes que se enamora de un ser humano, pero eres uno de los que permanecieron más tiempo en ese mundo antes de hacer lo que se supone que debían. Fue solo un año. Como sabes, no debían ser más de 4 semanas. Tracy asintió con tristeza. El haber pasado tanto tiempo con esa señorita hizo mucho más difícil para la magia el borrar su memoria, y ese tiempo tuvo sus consecuencias. Dime la verdad, has estado viendo a las criaturas de la oscuridad últimamente, ¿no es así? Tracy asintió, apretando los labios completamente avergonzado. No preguntaré por qué no me lo contaste. ¿Sabes por qué ha sucedido? Esto no es bueno para ti, no estás bien, Tracy. Lo sé, yo. No me interrumpas, espetó ella, y él se dio cuenta de que nunca antes lo había hecho. Frunció el ceño en respuesta a su reprimenda. Tracy, has tenido una salud delicada debido a lo que has vivido, y sé que no ha sido fácil. Decidí hablar con Melanie hace algunas semanas, y la he estado visitando frecuentemente para saber si era candidata para vivir en Fairyland. Lily debió detenerse un momento. El rostro de Tracy expresó muy poco de lo que sentía al escuchar eso. Su corazón dio un vuelco que lo paralizó casi por completo, solo pudo echarse un poco hacia atrás para procesarlo, y sus labios empezaron a temblar levemente. Al verlo tragar saliva, Lily continuó. La situación es que el perder tantos recuerdos no fue sencillo para ella tampoco. Tal vez habría sido lo mejor dejarla vivir con ello, pero con mis visitas la he puesto en una terrible situación. Creía que no estaría dispuesta a aceptar las creencias en las hadas o en la magia,
pero no solo estaba dispuesta, sino que su mente inconscientemente las aceptó como algo que ya conocía debido al tiempo que pasó acostumbrándose a la vida en esa nueva realidad. Sabía mucho respecto a este mundo, y es peligroso para un ser humano, ya conoces por qué. La duda hace fuerte a los seres humanos tanto como la seguridad, en ambos casos existe la fe en su corazón, y la fe en las cosas inexplicables los llena de curiosidad. Le di a Melanie un poco de las ideas de las que ya estaba segura, así que ahora ella misma siente magia en su interior, una magia que sería el blanco de las criaturas de la oscuridad incluso si no estuviera manchada con la tristeza de haber perdido sus recuerdos. Es una magia muy llamativa, y me temo que las cosas han escalado demasiado. Ella está bien. No lo sé. Es una mujer fuerte ante lo desconocido, pero tenemos que solucionar esto pronto. Por cómo la vi, no le queda mucho tiempo, y si acepta esta vida, tendrás que convencerla antes, y eso implica devolverle todos sus recuerdos. Debes quedarte con ella al menos hasta que ninguna criatura de la oscuridad esté cerca, y no sé cuánto querrá eso. Ella volverá. Asegúrate de eso. No necesitamos otra vida en nuestra conciencia. La convenceré, lo haré. ¿Cómo puedo devolverle sus recuerdos? Ella debe saber que no eres una amenaza. Estuvieron juntos mucho tiempo, hazla sentir que te conoce, y entonces le das esto. Lily obtuvo un pequeño pastelillo cubierto de crema de color azul y líneas de chocolate en diagonal del cajón de su escritorio, cuidadosamente colocado en el centro de una caja de cristal. Se lo entregó con mucho tacto, y Tracy lo atesoró con su vida en cuanto lo tomó entre sus dedos. Así como existe un polvo mágico que hace que los seres humanos olviden, tenemos polvo que hace que recuerden todo. Eso es lo que lleva esto, y es especialmente para ella. Tú no debes tocarlo, ni abrirlo. Cuida que esté bien, debe ser esta noche. Date prisa, y en cuanto pueda, te veré allá. Gracias, milady. Muchas gracias. No fue fácil calmarse después de lo que había sucedido. No dejó de gritar después de algunos minutos, e hizo creer a su vecino más cercano que tenía la televisión encendida en un alto volumen. Detuvo la sangre que salía de sus piernas después de usar el agua de su termo que descansaba en la mesita de noche junto a su cama, usando sus sábanas cortadas en trozos, y cortó los mismos en tiras pequeñas para vendar los dedos que habían perdido las uñas. Fue doloroso, pero sabía que era algo que debía hacer. La aterró saber que tenía que ir al hospital en ese momento, antes de que siguiera sangrando, pero ¿cómo explicar lo que había pasado? ¿Cómo decirle a alguien que algo que no había visto la había arrastrado bajo la cama a un vacío frío desconocido? Algo se escuchó en su cocina pocos minutos después, y al escucharlos, siguió llorando. No quería bajar las escaleras, pasar por su pasillo o su sala y tener que ver su cocina. La cosa que estuviera debajo de su cama podría estar esperándola, y estaba segura de que no soportaría volver a hacer lo que hizo. Su teléfono estaba del otro lado de la habitación, y no tenía nada suficientemente largo para alcanzarlo. No quería bajar de su cama. ¿Cuál era la opción? Se detuvo unos instantes, dejó de sollozar y respiró profundamente. Evitó el impulso de hacerlo muy fuerte, pues antes ya había sufrido de un ataque que casi la deja inconsciente tras respirar así por mucho tiempo. Se tomó su tiempo para dejar de llorar, pero cuando quiso liberar su estrés soltando un sollozo, se dio cuenta de que se había quedado sin voz, esta vez no por el efecto de una criatura invisible que aprisionaba su cuello, sino por culpa de los esfuerzos que había hecho para gritar que habían resultado inútiles. No podía moverse, no podía gritar por ayuda a sus vecinos y no podía tampoco quedarse a esperar que sus heridas sanaran por sí solas. Se sintió más sola que nunca. Entonces, como si con sus sentimientos hubiera evocado algo que no deseaba, escuchó algo. Era una voz que no existía, que no producía vibración en ningún lado más que en su cabeza, pero al mismo tiempo estaba segura de que no le pertenecía, y quiso creer que no se había vuelto loca. Era una voz suave, aterciopelada, lenta y que además tenía ecos casi imperceptibles de millones de voces en su interior, que además parecían ser seductoras y mortalmente serias. Era la voz masculina de una criatura que apenas parecía haber aprendido su idioma, pero que se expresaba con una delicia impresionante, difícil de explicar e imposible de igualar para un ser humano, el sonido de un sueño que apenas se entendía. No luches. Murmuró la voz imperativa. No luches. Entrégate a nosotros, ¿qué es lo que deseas? Déjame en paz. Podemos hacerte daño, podemos hacerte daño. Aléjate, por favor, déjame sola. Chilló Melanie con un hilo de voz y la cara enrojecida de ira, dolor y lástima por sí misma. Déjate poseer. Permítenos entrar en tu conciencia antes de que dejemos tu cuerpo hecho pedazos. Basta, por favor, déjame en paz. Si tuvieras la seguridad de que sabrás lo que quieras de nosotros, que no tendrías miedo, que tendrías el conocimiento que se le da a alguien que muere con curiosidad, no lo tomarías. No. Es mentira. Deja que nos quedemos con tu cuerpo, y todo lo que has querido saber, te lo daremos. ¿Cuál es el secreto tras los misteriosos crímenes sin resolver? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que no te dijo tu madre sobre tu nacimiento? ¿Qué somos? ¿Qué es exactamente la materia oscura?
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que has olvidado? ¿Qué es lo que haremos con tu cuerpo? ¿De quién es el nombre que murmuraste? ¿Por qué? Queremos tu cuerpo, queremos tu conciencia, porque pasaste mucho tiempo lidiando con cosas que nadie entiende, y no lo recuerdas. Déjanos tenerlo. Entonces sabrás por qué. Es lo que siempre quisiste, no es así. Irte antes que todos los que te importan, déjanos tomar tu cuerpo, y entenderás todo. No puedo. Solo tienes que decir que sí. Mis padres, mis hermanas, todos van a olvidarme. Deben tener mi cuerpo al menos, deben. Encontrarán sangre en tus cobijas. Tus uñas, es suficiente, déjanos tenerlo. Melanie respiró pesadamente, con lágrimas en los ojos. No podía creer que lo estaba considerando, pero la oferta era terriblemente tentadora. Se tomó unos minutos en los que no dejó de escuchar la súplica de lo que fuera que estuviera hablándole a su cabeza, repitiendo una y otra vez la misma frase. Dejó de importarle por un minuto que se estuviera tomando el tiempo de negociar, porque lo haría de tener el control. Será doloroso. No. No te dolerá. No dolerá. Será rápido. Muy rápido. Solo di sí. Di que sí. Una nota, quiero dejar una nota. No. Sin notas. No dolerá, déjanos llevarte, ellos entenderán que no quisiste. Déjanos enseñarte. Entenderás todo. Sabrás todo. Fuera lo que fuera que le hablara, la conocía. Sabía qué era lo que deseaba, sabía qué efecto tenía sobre ella el ansia por el conocimiento, y cuán fácil podían manejarla con ello. Melanie se percató de que estaban intentando manipularla, pero no sabía si seguía importándole. Había sufrido por meses una desesperanza que no tenía nombre, un dolor que se había implantado en su corazón sin ninguna razón, y el susurro de su cuerpo lamentando la ausencia de algo era algo muy difícil de asimilar. Las criaturas podían mentir, podía dolerle. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si decían la verdad? Se iría antes de perder lo que más amaba, así que tal vez, solo tal vez, aquellas cosas no eran realmente malas. Tal vez. Alguien golpeó su puerta. Melanie dejó de llorar y perdió el aliento. Alzó la mirada y las voces se callaron un instante. Su mirada se perdió en algún lugar de su habitación mientras escuchaba a alguien gritando su nombre fuera de su casa. Su voz era demasiado familiar, y casi pudo imaginar los labios que lo pronunciaban. Las voces en su cabeza gritaron al unísono, enojadas. Di que sí. Déjanos tu cuerpo, di que sí. Ahora. Al escuchar su nombre otra vez por aquella voz, escuchó un aria. No literalmente, se trataba más bien de un halo de esperanza que la llenaba de una tranquilidad que no solo la hizo sentirse a salvo en ese momento de desesperación absoluta, de intenso dolor, sino que le devolvió algo que había perdido sin saber qué era, y la regresó a casa tras meses de un horror que comenzaba a comprender pero todavía no podía explicar. La voz en su puerta no dejó de llamarla por su nombre, y supo que debía pedir ayuda. Supo que no era la forma en la que debía obtener el conocimiento que deseaba, que la promesa de irse rápido y sin pérdidas no valía nada si era a manos de alguien que les provocaría dolor a sus seres amados, y no debía ser por su decisión. No así. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Gritó, pero su voz no se escuchaba. Estaba afónica y lo había olvidado. Entonces tomó el termo de agua al que se había aferrado después de que todo eso pasó, y tomándolo de un extremo, comenzó a golpear contra la madera de la cabecera de su cama, y la roca de su pared. El dolor no importaba, quería más que otra cosa que quien estuviera en su puerta, entrara y la ayudara. Quería salvarse. 3 golpes largos, 3 cortos, 3 largos. Sos. Tracy escuchó algo golpear dentro de la casa. Haber entrado al porche después de meses lo transportó a una seguridad en su interior que no recordaba haber perdido, era más como si alguien se la hubiera arrebatado. Sintió una imprudente alegría al recorrer el piso de madera del pórtico, y al tocar la puerta no pudo hacerse más feliz. Pero Melanie no contestaba, y él sabía que ella no solía llegar tarde a casa. Entonces los golpes metálicos y violentos lo hicieron reaccionar. Tuvo un mal presentimiento que lo llevó a actuar rápido. La puerta estaba cerrada con llave y fue inútil tirar de ella. Tracy sacó la varita de su bolsa de cosas en un santiamén, y en un movimiento ágil presionó el botón generador de magia, lanzando chispas violentas en contra de la perilla dorada, haciendo que ésta se abriera. Él entró a la casa a oscuras, y la iluminación que salía de las chispas de su varita no bastaron más que para notar a grandes rasgos la forma de las criaturas que estaban destrozando las cosas de la sala y la cocina frente a Tracy. Pudo verlas al final, clara y nítidamente. Las criaturas de la oscuridad que habían entrado a casa de Melanie eran grandes y pequeñas. Sus extremidades superiores eran más largas que las que había visto en su casa, sus piernas estaban cubiertas por las sombras, y la apariencia de sus rostros era más que horrible. Sintió tanto miedo que su primer impulso fue salir corriendo, tal vez tropezándose con todo. Pero los golpes arriba fueron suficiente para recordarle a Melanie, recordar cuánto seguía amándola, y cuánto ella necesitaba de él. No sabía qué estaban haciéndole,
pero si todas esas criaturas estaban ahí, entonces ella debió haber estado sufriendo su presencia, y no se había equivocado al entrar. Fue una fortuna que las escaleras estuvieran en el mismo vestíbulo, pero al subir encontró varias de esas criaturas dispersas en los escalones y el pasillo. Se alejaron al sentir la magia y la presencia de Tracy cerca de ellas, y parecían desaparecer mientras se aproximaba. La luz que salía por debajo de la puerta de la habitación de Melanie le infundió ánimos, y corrió hacia ella en espera de su encuentro. Melanie no dejó de golpear la pared hasta que escuchó que alguien abría la puerta de su habitación, y todo se tornó cálido. La luz de su lámpara de noche le hizo sentido, las voces que hace algunos minutos la presionaban para dejarse morir dejaron de escucharse, y un poco de la claridad regresó a su mente. Su mirada recorrió el largo camino de los pies hasta sus ojos. Todo él le pareció familiar. Con un vistazo pudo saber cómo se sentían los botones de ese chaleco, cuál era la temperatura la tela de su pantalón, cómo se sentía su piel bajo sus dedos, los colores que podría adquirir si se sonrojaba, y sus labios bajo los suyos. Finalmente contempló aquellos ojos claros bajo esas pesadas gafas y supo que era lo que había estado buscando. Siempre fue alguien, después de todo. No sabía por qué, pero lo que buscaba regresó y estaba en el umbral de su puerta. «Ayúdame, por favor», dijo con un hilo de voz, interrumpido por el silencio de una garganta casi rota. Tracy contempló la escena con terror. Melanie estaba envuelta en una sábana llena de sangre, tenía heridas en los tobillos y las manos, y una expresión llena de una desesperación absoluta, un miedo que no había contemplado en un rostro jamás, mezclado con algo extraño que reconoció como sorpresa, y con algo de fe, familiaridad. Bajo su cama observó rápidamente las garras del monstruo más grande que había visto, rasgando la madera antes de esconderse de él. No era como esperaba encontrarla. No esperaba hacerlo, pero deseaba que, después de todo, estuviera feliz. Su corazón se llenó de dolor al verla tan indefensa y lastimada. No esperaba lo contrario de él, cuando el instinto de arrepentimiento cruzó su corazón, lo único que pudo hacer fue reprimir arcadas, sembrando un miedo por ella. Aquella fuerza que lo impulsó a abrir la puerta, lo invitó a acercarse a Melanie sin importarle su miedo a las criaturas que seguían alejándose de ahí. El primer toque que se animó a darle fue cuidadoso, tal vez para hacerse la idea de que estaba ahí realmente. Sostuvo la mano vendada que ella le extendía con miedo. Tragó saliva y se acercó aún más a la cama. Melanie se apartó unos centímetros para hacerle entender que necesitaba que se sentara con ella, pese a que conscientemente no lo conocía. Quería confiar en él. Tracy aceptó, y se sentó junto a ella. Dejó la varita mágica en la almohada y comenzó a quitar las vendas de sus dedos. No había pasado suficiente tiempo para que la sangre se pegara a la tela y fuera más doloroso quitarlas, pero no implicó que no se sintiera terrible. Ella hizo entonces algo que llevaba consigo una carga de confianza inesperada, o probablemente también un acto reflejo para evitar el dolor que le producía, escondió su cara en el brazo de Tracy mientras lloraba en silencio, y le permitía al hombre hacer lo que fuera con sus heridas. Él tomó su varita y comenzó a reparar sus dedos uno por uno. Melanie se quedó dormida inclinada sobre él sin que se diera cuenta de lo que había sucedido, y bajó su cuidado poco después de que empezara a curarla. Lo más probable era que, de haber sido atendida por un médico humano, hubiera perdido la capacidad de caminar. Afortunadamente, la magia hacía milagros. Cuando Tracy terminó, la abrazó con dulzura mientras lloraba, sintiendo cada fibra de su ser reaccionar ante el encuentro, y plantó una serie de besos en su cabeza cansada. El cuerpo bajo sus brazos, cálido e indefenso, todavía dispuesto a confiar en él aún si fuera un caso retorcido, le devolvió la esperanza en las delicias. Más que eso, lo arrolló una amenazante sensación de seguridad. Poco importaron los pensamientos que, sin querer, lo obligaban a preguntarse cuáles serían las palabras que elegiría para explicarlo todo la mañana siguiente, las reacciones que tendría el devolverle todo, su futuro solo o acompañado. Estaba seguro, tanto para sentirlo en su paladar, que lo que sentía de vuelta y subía para revolotear en su torso, era absoluta alegría. La mayoría de los anteriores momentos de felicidad llegaron con la retrospectiva, pero con ella solía darse cuenta casi de inmediato, así que regresó un entendimiento de sí mismo que también creyó perdido con el olvido y la pena. Acarició su cabello antes de acostarla y convocar un poco de magia para obligarla a tener dulces sueños, eliminar en definitivo el dolor que aún se reflejaba en su rostro dormido, y cubrirla con las sábanas limpias.